and I'm going to switch to Spanish because vamos a hacer toda la reunión de hoy en español. Mi nombre es Pablo Picato, del Departamento de Historia, y quería darles la bienvenida. Esta es la última sesión de los Mexican Mondays que el Centro de Estudios Mexicanos, EILAS, Sara, Ana han estado organizando este año y los años anteriores, y que obviamente va a continuar el semestre que viene, pero este es el último de este año académico, ¿no? Bueno, lo que tengo que hacer ahora es presentar a nuestro invitado, Carlos Illades Aguiar, de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. El profesor Illades estudió el doctorado en el Colegio de México y ha trabajado trabajó en el Mora, en el Instituto Mora un tiempo, y luego en la UAM Iztapalapa, con un periodo en la UAM Coajimalpa, donde fue muy importante en básicamente crear los programas de ciencias sociales en la UAM Coajimalpa, luego de vuelta en Iztapalapa, y bueno, nos conocemos desde hace 20 y tantos años. Yo creo que ya como 30. En fin. Sí, es un poco más joven, Pablo. Pero somos así como contemporáneos. Cuando estábamos dando clase en el SUA de la Facultad de Filosofía y Letras, en fin, ustedes no tienen por qué saber. Simplemente quería mencionar un poco el trabajo de Carlos para darles una idea de no solamente para que lo conozcan en su trayectoria, pero sino para también entender la forma en que él se está acercando a los temas contemporáneos en México. Y yo creo que vale la pena tener en cuenta, por ejemplo, su trabajo sobre la historia de Guerrero, sobre la migración española en México, sobre los artesanos y el socialismo temprano, La República del Trabajo, fue publicado en 1996, un libro muy importante para entender no solamente el trabajo como historia del trabajo, sino también historia de las organizaciones, de la cultura, de la clase trabajadora y de las ideologías, y de ahí podría decirse que sale una vertiente del trabajo de Carlos que para mí es muy importante, que es como la historia del pensamiento socialista y de izquierda en México, ¿no? Mencionaría Roda Canati y la formación del pensamiento socialista en México del 2002, Nación, Sociedad y Utopía en el Romanticismo Mexicano 2005, Las otras ideas, estudio sobre el primer socialismo en México 1850-1935, que fue publicado en el 2008, y luego La inteligencia rebelde, la izquierda en el debate público en México 1968-1989. Son trabajos muy importantes, no solamente porque vienen de alguien que fue un historiador social, es decir, que entiende un poco el contexto donde surgen estas ideas, sino también porque están hechos como historia intelectual, sin ningún tipo de concesiones a lo nacional o a las tradiciones heroicas de la izquierda. Es un esfuerzo serio para entender una tradición intelectual que es muy importante en la historia de México y que había sido, yo creo que relegada de la historia respetable de las ideas en México, especialmente de los años 90, ¿no? Donde para mucha gente en México la caída del muro de Berlín significaba que el pensamiento socialista estaba equivocado, ¿no? Estos razonamientos tan fáciles, ¿no? que se daban en esa época, que realmente tuvieron, yo creo, un efecto en lo que la gente empezó a estudiar como historia intelectual. Es decir, esto no es historia intelectual, la izquierda, los socialistas, los trabajadores, ¿no? Pero lo que vemos en el trabajo de Carlos, como les decía, es que no hay ninguna concesión de tipo ideológico, ni en términos del rigor con el que se hace. O sea, todos estos libros que mencioné son argumentos que realmente nos descubren una tradición intelectual muy importante, muy rica, muy sólida, ¿no? Pero que también están basados en un conocimiento sobre esas publicaciones, sobre esos personajes como Roda Canati
O sea, parte de lo que Carlos Illades ha hecho también ha sido editar gente, editar escritores del siglo XIX que nadie conocía, ¿no? O rescatar libros que nadie había hablado sobre ellos. Hay varios libros en colaboración que él ha editado, ¿no? Que quieren decir que no solamente se trata de releerlos, sino de leerlos, ¿no? de rescatarlos, pues. Y esa, quería mencionar esa vertiente también porque me parece muy importante. Finalmente, de La Sociala Morena, Breve Historia de la Izquierda de México, de 2014, es una especie de síntesis. Y otro libro del 2014 es Estado de Guerra, de la guerra sucia a la narcoguerra, en colaboración con Teresa Santiago, que también creo que vale la pena mencionar porque es un esfuerzo que en cierta forma se te impone, ¿no? Porque lo que está pasando en México hay que explicarlo, hay que tratar de reflexionar. Y la contribución de Carlos a mí me parece que es muy importante porque es lo mismo, es un esfuerzo de pensar en estas cosas históricamente, ¿no? Es decir, no como todo cambió hace 20 años y de repente estamos sumidos en este conflicto, ¿no? Hay que tratar de entender la historia de la izquierda, la historia de la violencia con una perspectiva histórica que no sea ideológica, que sea rigurosa, que sea un trabajo realmente histórico, ¿no? Bueno, no voy a agregar más porque ya me estoy tomando mucho tiempo, pero quería agradecerte que vinieras, Carlos, y bueno, adelante. Muchas gracias por la presentación de Pablo. Nada más me da gusto estar ahora frente a ustedes. Hace, no sé, en los 90, cuando empecé a trabajar el primer socialismo en México, estaba acostumbrado a auditorios donde había 2 personas o 3, bueno, ya son 10, 12. Vamos entonces, si persevero en los próximos 10, 15 años y no se acaba el mundo antes, o el país por lo menos, habrá más personas. De alguna manera este libro, este texto que formará parte de un libro, es recuperar la vertiente, digamos, de la historia social que trabajé durante mucho tiempo y que es la que me llevó, como dice Pablo, a estudiar el pensamiento socialista mexicano. Pensamiento socialista, pues, un poco estudiado, digamos, a diferencia de otras tradiciones o de otros países, no sé, Argentina, España, etcétera. En México, lamentablemente, tenemos una historiografía sumamente conservadora. Entonces, pues el debate intelectual se reduce a liberales y todas las formas de liberalismo, el conservadurismo. Si se estudian a los pobres, se estudia más bien la caridad y no la pobreza. De tal manera que pues fue como picar piedra y espero que en adelante, digamos, sirva para otros trabajos. Bien, también otra cosa que me parece importante decir es en México se hace poco o prácticamente nada historia del tiempo presente. En México la historia se ocupa de cosas que ya no importan o de cosas que son muy viejas, lejanas o que no comprometen, digamos, ningún tipo de opinión, pero la historia que lleve al presente y a las situaciones y problemas actuales también es una historia desdeñada por una academia sumamente conservadora, tanto en los temas como en los enfoques. Creo que esa es la situación. Bien, entro en materia. Una cosa novedosa, al menos para mí, para mi generación, creo, es la enorme cantidad de movimientos sociales que ha habido en los últimos 15 años, digamos, en los tiempos de transición. Tanto muchos movimientos sociales como protestas públicas sumamente numerosas. Al menos en mi generación, que nos ha tocado ver protestas públicas desde finales de los 70 hasta la época actual, yo creo que esta época, estos últimos años, los años de la transición, son muy significativos en esa materia. El tamaño y la cantidad de movilizaciones, no solo en el Distrito Federal, que son las que tenemos más documentadas, sino en el conjunto del país, que yo creo que habría ya que hacer un estudio más específico, estadístico, etcétera, que yo creo que arrojaría planteamientos e hipótesis importantes. Una manera de ver esto es como lo ha enfocado Charles Tilly, profesor, por cierto, de aquí durante muchos
durante muchos años, en el sentido de que las movilizaciones sociales ocurren con mayor frecuencia en lugares o donde hay democracia o donde se transita hacia la democracia. De acuerdo con Tilly en sus estudios, digamos, de larga duración, desde el siglo XVIII en adelante, para él el siglo XVIII es cuando empiezan los movimientos sociales, es a mayor democracia hay más movilización social y hay más interlocución entre esta forma, digamos, de política popular y los poderes estatales. Entonces, una manera de enfocar el problema mexicano sería seguir la perspectiva de Tilly, que diría, pues, hay más democracia y pues hay más movimientos sociales. Ahora, yo creo que no, en el caso de México hay otros elementos que son sumamente importantes y no tendría que ver, al menos exclusivamente, con la democracia o la transición democrática. Hay otros estudiosos, sociólogos franceses, suizos, pienso en particular en Olivier Fillier y Daniel Tarkovsky, que tiene un excelente libro acerca de la manifestación como forma, digamos, de protesta pública, que plantean que la movilización social y la protesta pública se da en la época actual de manera más intensa y mayor. O sea, pensando en las movilizaciones de 2011, por ejemplo, en varios países del mundo, en varias regiones, se da ante una crisis de la política. Esto es, hay un problema en términos de la representación, la falta de capacidad de las instituciones de representar la diversidad, la pluralidad, y entonces por eso crecen las manifestaciones. Entonces, en ese sentido no sería una prueba de democracia, sino más bien del mal funcionamiento de la democracia, en el sentido de que la interlocución entre las clases subalternas y los poderes constituidos es menos fluida. Yo creo que en México tiene más que ver con eso, no digo que no tenga que ver con el planteamiento de Tilly, que con la idea de que la democracia aumenta o hace crecer las protestas públicas y que además es una forma en la cual se establece interlocución entre las clases populares y los poderes constituidos. Tan solo haciendo una revisión muy somera y de los principales eventos de los últimos 15 años, pues tenemos desde el arribo de los neozapatistas a la Ciudad de México en 2001, el llamado Zapatur, ahorita hablaré un poco más, hasta las movilizaciones de los ejidatarios de Atenco, el desafuero primero de López Obrador, después ya el plantón en el Paseo de la Reforma, las movilizaciones de los electricistas, de los maestros, el movimiento por la paz y justicia y dignidad de Javier Sicilia, que por cierto dijo hace poco que lo va a relanzar. Supongo que porque ganó Cuauhtémoc Blanco en Cuernavaca y se dio cuenta, espero, de que si no hay participación política, pues ganan los que están, ¿no? O sea, si no hay una forma, digamos, de oponerse de manera ordenada, pues los movimientos sociales se estrellan ante, digamos, los poderes constituidos, pero qué bueno, porque creo que su movimiento fue sumamente importante. De hecho, sin el movimiento de Javier Sicilia es inexplicable la reacción que hubo a propósito de Ayotzinapa. O sea, es fundamental la perspectiva que agrega Javier Sicilia, que permite una reflexión sobre los derechos humanos que después cristaliza en las movilizaciones por Ayotzinapa. Bueno, las movilizaciones a propósito del Yo Soy 132, aunque no ocurre en la Ciudad de México, pues yo llamaría insurrección urbana que hubo en Oaxaca. O sea, Oaxaca merece un estudio a fondo. Yo creo que la movilización urbana más importante en México en los últimos, después de la Revolución. O sea, es lo más cercano en México a lo que podríamos pensar que fue la Comuna de París. Obviamente no se llega a constituir ya un gobierno paralelo, pero bueno, es una movilización en una capital del país que dura 6 meses y que influye muchísimo en la perspectiva de Felipe Calderón después con respecto de la guerra.
Es decir, una de las cosas que ocurren cuando llega, bueno, ya cuando es presidente electo Felipe Calderón y después cuando llega a la presidencia, es que él ve movimientos sociales en crecimiento en el país. Ve, por un lado, pensemos en Oaxaca, que insisto, nos falta mirarlo con más perspectiva, pero fue, si ustedes revisan la prensa, durante esos 6 meses que dura el movimiento, casi siempre salía en la primera plana Oaxaca y había una preocupación inmensa por lo que ocurría allí. Y si lo de Oaxaca lo pensamos en relación con, o lo ligamos con el plantón de López Obrador en Reforma, pues se explica aún más la reacción, digamos, de Felipe Calderón. Esto es, por un lado, movilizaciones sociales crecientes, una capital de la República, digamos, tomada por una especie de comuna, y de otro lado, un candidato a la presidencia que obtiene 15 millones de votos y no está de acuerdo con el resultado. Entonces, supongo que eso pesó, entre otras consideraciones, para después militarizar el país. Yo creo que la guerra interna, la guerra en México, la guerra, digamos, a propósito o contra el crimen organizado, obviamente tiene el componente fundamental de la política de Estados Unidos con respecto al tema, pero también tiene esas razones internas. Yo creo que eso es una perspectiva, darle una perspectiva social a la guerra, que fue el propósito del libro con Teresa Santiago. A ella le correspondió, digamos, la reflexión filosófica, y a mí la parte de historia social. Creo que es importante y creo que es muy de tomar en cuenta para entender el temor de Felipe Calderón en 2006 y todo su discurso a propósito del orden y de los violentos y todo esto que empezó a surgir, sobre todo desde que lo nombran presidente electo. Ahora bien, de las movilizaciones sociales y de las protestas públicas, prácticamente me referiré, son como 8 o 10 más o menos rápidamente, salvo 2, todas van dirigidas al gobierno federal. En parte porque, bueno, es en la Ciudad de México donde digamos, el escenario que he revisado. Y esas dos excepciones, digamos, son la Marcha de Blanco, la que hace en 2004, una manifestación inmensa, cuando en México empieza a subir los secuestros. Ya está ahí la señora Wallace y todos en fin, su organización, y hay una movilización inmensa, y esa va, digamos, a pedirle cuentas al gobierno del Distrito Federal, es decir, al gobierno de López Obrador. Y la del Yo Soy 132, que no fue específicamente, digamos, dirigida, creo, al gobierno, sino a la relación entre la televisión privada y y el PRI, ¿no? Entonces, salvo esas dos, todas las demás manifestaciones importantes en la Ciudad de México dirigidas al gobierno federal. Ahora bien, las demandas, las reivindicaciones planteadas en estas movilizaciones son muy diversas y creo que dan una buena idea de la agenda de los movimientos sociales, agenda que de alguna manera curiosa en México ahora es que quienes pretenden darle una forma política son las candidaturas independientes. Esto de las que no tienen nada que ver con los movimientos sociales, que es la agenda y bueno, esto lo trataré de explicar, por esta desconexión que hay en México entre los movimientos sociales y la política, ¿no? Entonces, las demandas de los movimientos sociales, pues las asumen, pues llamémoslo, políticos en sus diversas vertientes, independientes, no tan independientes pero del establishment, independientes pero fuera del establishment, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo sumamente variado, digamos, que va desde las reivindicaciones por derechos humanos, por ejemplo, la defensa, digamos, de derechos que se consideran usurpados, pienso en los de San Mateo Atenco, las reivindicaciones de los derechos de los pueblos originarios, pienso en el neozapatismo,
el desafuero, pues finalmente sacar de la reforma educativa, la extinción o desaparición pues, de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, la movilización o las movilizaciones de Javier Sicilia, la primera reflexión, digamos, importante con respecto a los daños mal llamados colaterales de la guerra contra el crimen organizado, y por supuesto la reivindicación de la presentación con vida de los estudiantes normalistas desaparecidos en Iguala en 2014. Ahora bien, estas manifestaciones o protestas públicas más bien mostraron, digamos, siguiendo también las ideas de Tilly al respecto, digamos, demandas más o menos precisas, algunos repertorios de acción popular un tanto novedosos y también dirigidas, digamos, de manera bastante clara hacia los poderes organizados. O sea, pienso, por ejemplo, en el despliegue de los machetes de Atenco, que pues es como, o fue como traer la revolución agraria a la ciudad, un poco en un afán ahí de, por un lado, decir o reclamar, digamos, derechos que se habían conculcado, pero al mismo tiempo es también generar cierto temor, no sé si ese ya esté en el ADN o algo así, en las clases medias urbanas, de que pueden regresar los campesinos a la ciudad y pueden tomar otra vez el Jockey Club, ahora Sanborns, en el centro de la ciudad. El caso es que, por ejemplo, eso, o digamos estas transnacionalización de los movimientos sociales, también pienso en el neozapatismo, digamos ya la presencia muy importante de las redes, de los contactos internacionales, de elementos extranjeros que fueron muy mal vistos en su momento, el terror que generan, bueno, más que el terror, la molestia que en México siempre activa reacciones, digamos, nacionalistas, pero de las peores, los monos blancos italianos, que pues cómo era posible que estos extranjeros italianos nos fueran a decir, nos fueran a dar órdenes de cómo comportarnos, y en fin. Entonces también hablaré, o presentaciones y despliegues violentos, como serían los neoanarquistas, que aunque en México ya llevan varios años de existir, se manifiestan públicamente, digamos, como una deriva del movimiento Yo Soy 132. Entonces, bueno, en fin, también hay innovaciones con respecto al repertorio. O en el caso del ESME, bueno, esto no es innovación, pero es como recuperación de algo, se les acusaba, nunca se probó, pues de que habían saboteado la red eléctrica. ¿No se acuerdan que explotaron mufas en el centro de la ciudad? Y bueno, pues quienes sabían más o menos dónde estaban, o seguramente de dónde estaban ubicadas, pues eran los electricistas. Bien. En el gobierno de Vicente Fox, creo que hay un periodo, digamos, durante los 6 años, son varias manifestaciones muy importantes y sumamente numerosas. Y la marcha neozapatista de marzo de 2011 pues puede ser una de las movilizaciones más grandes en la historia contemporánea del país, un recorrido que empieza desde Chiapas y que en la última etapa de la ruta recrea la ruta o el camino por el cual los zapatistas llegaron a la Ciudad de México, que pasa por Morelos, hasta llegar a la ciudad capital. Después, bueno, está Atenco, también en noviembre de 2001, la manifestación de Blanco de junio de 2004, la del desafuero, que es de abril de 2005, Oaxaca, que empieza en mayo de 2006, y el plantón en Reforma de López Obrador, que empieza en julio del 2006.
Brevemente, en el caso del llamado Zapatur, yo creo que es muy importante no solo la fuerza de la manifestación, sino la manera como se representa o sea, el montaje alrededor del evento. O sea, es muy llamativo, por ejemplo, cómo Marcos habla, bueno, por un lado mencionaba yo que siguen la ruta zapatista, pero por otro lado, cómo Marcos habla de que los indígenas han sido invisibilizados en el país y que él lo que está haciendo es prestarle su voz para que hablen, digamos, a través de él. Incluso llega a decir, creo que es una especie de exceso verbal, que los que deberían estar eran los indígenas y que en realidad él los estaba suplantando, ¿no? Entonces, bueno, con este afán, digamos, por el juego de las máscaras y de todo eso, incluso su presencia era un acto de suplantar, ¿no? O sea, él no debería estar, pero bueno, ni modo, tenía que estar, sino quién, ¿no? Ahora bien, aparte, digamos, bueno, y otra cosa que creo que es fundamental y que es, por ejemplo, muy diferente en el caso de, digamos, la movilización neozapatista comparada, por ejemplo, con las de los maestros, que ahí el objetivo es convencer. O sea, la idea es ganarse al público, mostrar la legitimidad de las demandas y, por tanto, tratar de lograr consensos, primero en la sociedad, para después llevarlos a la Cámara de Diputados. Bueno, fue la de senadores la que acabó, digamos, publicando una ley indígena que no resultó satisfactoria para los zapatistas. Ahí es curioso todo el debate que se dio, que a mí me recordó mucho las discusiones del siglo XIX acerca de qué es el pueblo. Según el PRD, si no mal me equivoco, el pueblo era el pueblo romántico, esto es, el pueblo solo existe, digamos, el pueblo son las clases populares, el pueblo son las personas, es un pueblo tangible. Y la perspectiva del PAN, que era en este caso la perspectiva liberal, el pueblo solo existe representado. Entonces, todo eso era a propósito de quién ocupaba la tribuna. Según los perredistas, pues tenían que ser los propios indígenas los que tenían que hablar, porque ellos eran el pueblo. En cambio, de acuerdo con los panistas, pues era una usurpación la de los indígenas, porque el pueblo son ellos, porque son los representantes. Entonces, bueno, finalmente se habló del pueblo romántico, pero no le fue, digamos, tan bien como esperaba. Pero bueno, ahí se cerró ese círculo. Pero ese después se conectó con Atenco, entre otras cosas porque fue parte de la ruta zapatista. En Atenco, al menos la comunidad de allí, que bueno, era a propósito del aeropuerto, que finalmente lo van a hacer, no sé si exactamente en el mismo lugar, pero digamos cerca de allí. En Atenco, la comunidad que lo estaban forzando, digamos, a vender bastante baratos sus terrenos ejidales, se reivindica como la heredera de Nezahualcóyotl. Entonces, digamos, tienen una tradición que se remonta a los tiempos prehispánicos. También dicen haber participado, entonces son además guerreros, artistas y sabios, como Nezahualcóyotl. Al menos en el imaginario colectivo mencionan o lo asocian con haber defendido al país de la intervención francesa y después dicen haber participado en la revolución. El caso es que, bueno, de Atenco, el primer enfrentamiento importante ocurre en noviembre de 2001 y después hay varios, y los atenquenses que en primer lugar, bueno, logran pararlo al menos durante años, lo de la construcción del aeropuerto, se manifestarán después en otros eventos. Y ahí, repito, es muy importante con ellos toda la representación
acerca de traer el campo a la ciudad y el terror que ocurre, que propicia cuando los campesinos llegan a la ciudad. Llegar en caballos, arrastrar los machetes, etc. Allí encuentro en la utilización de ese repertorio más un afán, digamos, por un lado de reivindicar derechos que ya se tienen, pero por otro lado un afán de amedrentar no tanto al Estado, pero sí a la población de la ciudad bastante timorata, digamos, en relación con esas cuestiones. Bien, luego en junio de 2004, la Marcha de Blanco. La Marcha de Blanco es, si ustedes entran a la página de la organización de la señora Wallace, de su página de Facebook es la foto de la manifestación. Y es una manifestación pues impresionante. Se habla de, algunos mencionan, aunque siempre las cifras están muy sujetas a debate, pues de 500,000, 700,000 personas vestidas de blanco y reclamando, como decía hace rato, el frenar los secuestros y una actuación más eficiente de la policía capitalina en relación con eso. Ahí llama muchísimo la atención la pésima reacción que tuvo López Obrador y que después tendrá consecuencias a la hora del plantón de reforma. Es decir, está, creo, conectada una con otra, y es porque López Obrador, en primer lugar, dijo que era simplemente ruido, que era exclusivamente la derecha la que conducía la manifestación y que el objetivo, victimizándose, pues era desprestigiar su gestión y no tanto que se tratara de una reivindicación legítima. Ahí yo creo que López Obrador acaba de convencer al menos a un segmento importante de la población de la ciudad de que López Obrador no tenía la intención de gobernar para todos, ¿no? O sea, eso creo que digamos, lo daña particularmente en la medida en que no extendió o no fue comprensivo con reivindicaciones más de las clases medias o de las clases altas que se vieron pues atemorizadas, preocupadas ante el avance de la violencia en contra de ellos en particular. Después el desafuero, ahí no me extenderé mucho. Lo del el desafuero y después el plantón en Reforma, creo que acabó indicando cómo se podía digamos, llevar o extender el enfrentamiento entre el gobierno de la ciudad y el gobierno federal, digamos, llevado a un límite ya bastante importante, bastante grande. Y de otro lado, insisto, la preocupación del gobierno federal porque eso se encadenara con lo que estaba ocurriendo en Oaxaca. Esta preocupación porque hubiera una conexión entre las movilizaciones sociales y las opciones políticas que se manifestaban en el país. Entonces creo que ese fue un elemento fundamental en la reacción con respecto al plantón de Reforma. Allí comparativamente, viendo sobre todo las protestas públicas que hubo a partir de 2011 en otras partes del mundo, me impresiona la resistencia del Estado mexicano. O sea, con menos cayó el gobierno en Ucrania. Pienso, por ejemplo, en la manifestación en el Parque Gezi en Estambul, ¿no? O sea, son o han sido más eficaces. En el caso mexicano, más bien lo que produjo fue hartazgo. Es decir, el resistir y permanecer en un espacio no llevó ni que a un general dijera pues tiene razón, o a que algún ministro de
Suprema Corte de Justicia dijera tal o cual cosa, sino lo único que provocó fue hartazgo y después un rechazo, digamos, importante. Bien, ya cuando entra al poder Felipe Calderón, sobre todo los años y los meses los meses de la transición, ya el clima social está sumamente enrarecido y desde la transición misma entre un gobierno panista y el otro se empieza a emplear más la mano dura por parte del gobierno. Es decir, hay la intención de Fox de dejar los problemas resueltos. Decía también hace rato que Calderón, yo creo que pesa en su decisión de militarizar el país esta posibilidad o un eventual acercamiento entre los movimientos sociales y el candidato, digamos, López Obrador, que no había aceptado el resultado de la elección. Y yo creo que es eficaz en el caso de Calderón. Calderón, durante los primeros 2 años de su mandato, prácticamente no hay movilizaciones populares importantes o protestas públicas importantes. Las protestas públicas empiezan a crecer a partir del 2008 y empiezan a crecer a partir de 2008 porque es cuando se empieza a prefigurar lo que después será la reforma educativa. Es decir, ya en tiempos de Calderón se habla de la Alianza por la Educación, una alianza entre el gobierno panista y el sindicato de maestros, y es cuando hay una reacción muy importante, sobre todo en Morelos, pero es en distintos estados del país, y logran frenar esa alianza. Y después, en octubre de 2009, cuando se cierra la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Es decir, las movilizaciones empiezan a reaparecer en el gobierno de Calderón cuando se empiezan a definir lo que serán las reformas estructurales. Es decir, había que, por un lado, pues, obviamente llegar a otro acuerdo con los maestros y por otro lado, pues debilitar al sindicato de electricistas, un sindicato que viene pues desde la Revolución Mexicana, desde el año de 1914. Entonces eso ocurre con Calderón y después, digamos, facilitará o permitirá que se desarrollen o realicen las reformas estructurales. Entonces ahí es ya cuando empieza a haber una respuesta pública, una movilización en contra del gobierno de Felipe Calderón. Y después es ya en 2011 con el movimiento de Javier Sicilia y que tiene que ver directamente con los saldos de la guerra contra el crimen organizado. Entonces las dos, a lo que voy es, Calderón logra detener una movilización social que estaba en ascenso durante los 2006 por lo menos, la frena durante 2 años, pero después con los antecedentes, digamos, de las reformas estructurales y después con los saldos de la guerra, esa movilización empieza a crecer. Y bueno, acaba el sexenio con el movimiento Yo Soy 132. Aquí es bastante interesante no solo lo que convoca el movimiento Yo Soy 132, sino el problema casi orgánico que hay de la relación entre los estudiantes y el PRI. Esto es el conflicto orgánico. Es decir, el PAN no tuvo movilizaciones estudiantiles. En cambio, cuando se cierra el ciclo el primer ciclo del PRI, ya en el 99 pues está la huelga de la UNAM, que dura casi 1 año, y antes de que tome Peña Nieto, pero cuando ya pues, se anuncia que va a ser el que va a ganar, o se prevé que es el que va a ganar, otra vez se movilizan los estudiantes. Y todavía en el regreso del PRI pues seguimos viendo movilizaciones estudiantiles, otra vez los alumnos del Politécnico, por ejemplo, están activándose. Entonces eso es muy llamativo, el conflicto, digamos, pues obviamente a partir de 1968 entre los estudiantes y los gobiernos priistas. Ahora bien, también el Yo Soy 132
tuvo la virtud o la importancia de que fue un movimiento, digamos, que reivindicaba ya no solo el derecho a la información, transparencia, digamos, en el manejo de los medios, equidad, se invisibiliza la protesta en la Universidad Iberoamericana y los estudiantes reaccionan presentando o grabando un video mostrando su credencial diciendo que son estudiantes. A lo que voy es que ya el movimiento Yo Soy 132 significó una crítica orgánica, diría yo, por lo menos a la clase política asociada con el PRI. En cambio, y esto me parece muy importante, porque ya en las movilizaciones de Ayotzinapa ya es contra toda la clase política. Es decir, en el Yo Soy 132 está focalizada en el PRI y en la relación entre los medios privados, los medios electrónicos privados y el PRI, y en cambio en Ayotzinapa ya es contra toda la clase política. Bien, bueno, ahí hubo eventos y repertorios así espectaculares como el neoanarquista que se sube a la estela de luz, ¿no? Y en fin, una serie de cuestiones que ya no detallo para tratar de terminar pronto. Bien, regresa el PRI al poder en el año del 2012 y lo que encuentra Peña Nieto es, por un lado, una reactivación del movimiento magisterial, sobre todo, bueno, a partir ya de la reforma educativa y que culminará, digamos, con sobre todo con la reciente elección, en la cual fracasan los maestros en el intento de sabotear las elecciones, ¿no? Eso se activa desde el año del 2013 y yo creo que hasta la elección del año pasado, en el cual los maestros oaxaqueños y los maestros guerrerenses trataron de evitar que se realizara la elección. Ahí se cierra al menos la parte más importante de ese ciclo. Nada más quisiera decir algo de los movimientos de los maestros. Algo que llama la atención del movimiento de los magisterial, es por un lado la reivindicación sectorial. Es decir, es muy distinta de las reivindicaciones de los otros movimientos, que podríamos decir son más universalistas, que conciernen más a otros, como sería el caso de Ayotzinapa, sino el énfasis en lo sectorial. Y de otro lado, es una idea, una táctica, digamos, que puede ser muy eficaz, pero sumamente riesgosa la que emplean. Es como estrangular al Estado. O sea, si cierras un aeropuerto, si cierras, bloqueas el periférico o lo que sea, o acciones de ese tipo, en realidad estás forzando al Estado a que reprima o a negociar, pero digamos rápidamente, no hay otra salida posible. Y eso, bueno, se lleva al extremo en las elecciones del año pasado, tratando de impedir las elecciones. Entonces, al tratar de impedir las elecciones y al pasar las elecciones, le dieron toda la ventaja estratégica al gobierno. Es decir, al ya ocurrir la elección, pues entonces viene definitivamente ya la reforma educativa en serio, porque pues ya han perdido todas las cartas los maestros. Entonces, esta estrategia, digamos, como de, no sé, suena muy fea la palabra, pero como de extorsionar, ¿no?, al Estado y a la sociedad a la hora de la negociación. No discuto, digamos, la reforma educativa, sino la estrategia, no va en el sentido de convencer a nadie, en el sentido de ganar adeptos, sino en el sentido de que o negocian o reprimen, pero no hay otra posibilidad. Es decir, es casi lo contrario que sería la propuesta, digamos, neozapatista del 2001, o lo que sería después el movimiento de Ayotzinapa, pero el de la Ciudad de México, no el de Guerrero. Y allí muy rápidamente. En el caso del movimiento de Ayotzinapa, todos están enterados, así es que seré sumamente breve. Digamos, yo lo que percibo en otro ensayo que escribí es que hay una diferencia de lógicas muy importante entre lo que ocurre en Guerrero y lo que ocurre en la Ciudad de México.
En la Ciudad de México, en particular la manifestación del 20 de noviembre del 14, que es una manifestación importante, además, no solo importante en términos numéricos, sino había una coincidencia, incluso las rutas que eligen, digamos, una es la de los padres y como de las organizaciones civiles, la que sale del monumento a la revolución. Luego están los sindicatos, ellos salen del Ángel, los sindicatos salen del monumento a la revolución y los estudiantes salen de la Plaza de las Tres Culturas. Entonces, como tres tradiciones, tres momentos, se acaban reuniendo todos en el Zócalo. Entonces, es importante por eso, pero también y me tocó verla, incluso cosas pues, que yo no había visto en otras movilizaciones sociales. Pues iban familias, un grupo de ciegos, un grupo a favor de que se legalice la marihuana. O sea, no son las huestes, digamos, habituales, bueno, no son las del movimiento magisterial, por ejemplo. Entonces, una diversidad importante y además unida por una reivindicación pues, universal, o sea, el respeto a los derechos humanos, la aparición con vida de los estudiantes, etcétera, etcétera. En cambio, en el caso de Guerrero, que fue todavía sigue la movilización, es fundamentalmente acaudillada por los maestros. Entonces los maestros, en el caso de Guerrero, la volvieron una reivindicación sectorial. Si bien es cierto, se habla de los estudiantes de Ayotzinapa, pero la reivindicación básica en realidad es para detener la reforma educativa. Tres conclusiones breves acerca de las movilizaciones y para cerrar. En primer lugar, lo que se observa desde la existencia misma de estas movilizaciones sociales y la respuesta gubernamental es una desconexión casi absoluta entre la sociedad civil y la sociedad política. O sea, en México yo creo que es histórica, pero actualmente es todavía más fuerte. Esto es, no hay una interlocución o es una interlocución mínima. De hecho, las respuestas gubernamentales son bastante pobres o reducidas hacia los movimientos sociales. Es decir, no corresponde el tamaño de las movilizaciones y de las presiones a las respuestas que vienen desde el Estado. Es decir, si hay efectivamente una crisis en la representación. También, otra cosa que creo que muestran es que, no obstante la transición, la llamada transición, otros prefieren más llamarla alternancia, el Estado mexicano no ha perdido su matriz autoritaria. Es decir, tenemos esta cuestión pues, paradójica, que podemos hablar de elecciones pues, más o menos competidas, más o menos transparentes, al menos comparadas con las que había antes, pero la matriz autoritaria no se ha perdido, es decir, no ha habido precisamente un cambio de régimen. Pero también, o del otro lado, digamos, del lado de los movilizados, llama la atención que hay una desconexión entre los movimientos sociales y los partidos, es decir, no hay algo parecido a Sudamérica, digamos, pensando en Brasil o en Argentina, los Sin Tierra en Brasil y en Argentina los piqueteros que, bueno, se asociaron al menos temporalmente con partidos políticos para sacar adelante sus demandas. En el caso mexicano, eso no ocurre, los partidos están por un lado fuera de los movimientos sociales y por otro lado los movimientos sociales detestan a los partidos. Esto es, se asumen un discurso antipolítico. Entonces la posibilidad de piensan, no sé, con razón o sin ella, que toda la política es corrupta y entonces por tanto es contaminarse cuando participan los partidos. Y tampoco ha ocurrido en México lo que ocurrió en Europa, o con Syriza en Grecia, o con Podemos en España. Esto es, no ha ocurrido que los movimientos sociales deriven hacia formas políticas. Entonces, en esta lógica pues, circular, pues simplemente se seguirán estrellando y quizá le den algunos votos a algún candidato independiente. Gracias. Muchas gracias.